Pedro Sánchez no tolera que nadie le lleve la contraria. Enrabietado porque la justicia tumbó las limitaciones de movilidad que impuso por la fuerza en la Comunidad de Madrid, ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario de manera urgente para tomarse su venganza. La venganza consiste en aplicar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho de manera urgente, rápida, ni siquiera ha presidido él el Congreso, puesto que se encontraba hoy en Barcelona acompañando al rey, con lo cual ha sido Carmen Calvo quien se ha encargado del tema y los ministros Salvador Illa de Sanidad y Fernando Grande Marlaska del Interior los que han comparecido tras la rueda de prensa para dar detalles. ¿En qué consiste este confinamiento que han aplicado de manera inmediata desde las 3 de la tarde para evitar que los madrileños pudieran huir a pasar fuera el Puente del Pilar? Bueno, pues en confinar perimetralmente a todo lo que es Madrid capital y a otras 8 localidades de la comunidad madrileña. Lo ha hecho a pesar de que la Comunidad de Madrid, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, estaba diciendo que no era necesario, que las medidas que ya habían aplicado previamente estaban dando buen resultado y el índice de contagios estaba bajando. Pero él ha querido tomarse su venganza e imponerlo simplemente para desquitarse de ese revolcón que le han dado los tribunales. La oposición se ha quejado, los líderes políticos de la comunidad madrileña también, y todos opinan que las decisiones que está tomando Pedro Sánchez no son utilizando criterios sanitarios, sino estrictamente revanchismo político. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana mediante la 8 Mediterráneo. En Tenerife pueden vernos a través de Canal 10 Televisión, en Sevilla a través de Canal 12 TV y en Galicia mediante Hermes Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, saben que pueden sintonizar con nosotros mediante Internet. Cuentan para ello con 2 diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, y en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden hacerlo mediante el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Juan Carlos Bermejo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros David Gómez. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Muy buenas noches. Y también nos acompaña Alex Navajas. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes decirles que en el año 2007 abrió sus puertas el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a sus pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reúnen todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecen soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si usted tiene un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consulten su caso, puesto que su salud y su sonrisa son su compromiso. Visite su página web www.institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Por cierto, presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI, nunca pierda la sonrisa. Pedro Sánchez no ha podido soportar el revolcón que le han dado los tribunales al anular su imposición de cierre perimetral de Madrid. Obsesionado con atacar a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, cuyas medidas previas están dando buen resultado, y decidido a perjudicar su gestión, convocó ayer de urgencia un Consejo de Ministros extraordinario para esta mañana para preparar su venganza. El Consejo estaba previsto a las 8 de la mañana, pero ha tenido que ser aplazado a las 12, porque muchos ministros se habían ido fuera de Madrid a pasar el puente del 12 de octubre. Han tenido que volver a toda prisa para organizar la venganza de Sánchez. Con el presidente en Barcelona acompañando al rey, la reunión ministerial ha estado presidida por Carmen Calvo y ha decretado el estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Quedan cerradas 9 ciudades: Madrid capital, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Móstoles, Leganés, Getafe, Alcorcón y Parla. En esta ocasión se salva de las restricciones Alcalá de Henares. En la comparecencia posterior al Consejo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha detallado las nuevas imposiciones. Se restringe la entrada y salida de personas de los municipios
de más de 100.000 habitantes con una alta incidencia, salvo para aquellos desplazamientos justificados que se produzcan con motivo de asistencia a centros sanitarios, cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales o legales, asistencia a centros educativos, retorno a la residencia habitual, asistencia y cuidado a personas mayores, menores, personas con discapacidad o dependientes, desplazamiento inaplazable a entidades financieras o de seguros, trámites administrativos o pruebas oficiales inaplazables, por causa de fuerza mayor o cualquier otra actividad análoga que esté debidamente acreditada. Los municipios que el acuerdo del Consejo de Ministros acuerda que estén sujetos a estas medidas son 9. Son los municipios de Alcobendas, de Alcorcón, de Fuenlabrada, de Getafe, de Leganés, de Madrid, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz, los mismos que estaban sujetos a estas medidas ayer. En segundo lugar, las agrupaciones de personas para el desarrollo de cualquier actividad o reunión familiar o social, tanto en espacios públicos como privados, se reduce a 6 personas, excepto cuando se trate de convivientes o en aquellas actividades en las que se establecen límites específicos. En tercer lugar, el aforo máximo de los establecimientos comerciales se reduce al 50% y su hora máxima de cierre son las 22 horas. En el caso de los establecimientos de hostelería y juego, el aforo se limita al 50% en interiores y al 60% en exteriores. No se permite el consumo en barra, la ocupación máxima por mesa será de 6 personas y la hora de cierre se fija en las 23 horas, salvo en los servicios de entrega de comida a domicilio. Así lo anunciaba el ministro de Sanidad. Tenemos comunicación con Germán Terch, él es compañero periodista y eurodiputado de Vox. Don Germán, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué le parece que el presidente del Gobierno, por una rabieta contra Isabel Díaz Ayuso, haya decidido vengarse imponiendo un estado de alarma en la Comunidad de Madrid, pero no en otras comunidades que pueden tener datos similares o incluso peores? Esta es la cara auténtica de Sánchez. O sea, Sánchez tiene un cuadro psicopático muy preocupante. En general, él acepta muy difícilmente y de muy mala forma las contrariedades. Eso se le ha visto siempre desde que le conocemos. Se le nota en sus rasgos, en sus reacciones, en todo. Es un personaje muy complicado y muy peligroso. Y el revés que recibió ayer con el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, le desencajó y realmente ha arrastrado a todo ese gobierno, lo cual demuestra la catadura de toda la gente, de toda esa banda, hay que decirlo. Lo decía Albert Rivera y algunos decían qué exagerado, qué cosa esa de llamar banda al gobierno. ¿Qué banda este gobierno? ¿Qué banda? Este gobierno que dirigen estos dos personajes tan complicados y tan peligrosos que son Sánchez e Iglesias y que nos han traído aquí y que están deliberadamente destruyendo Madrid, destruyendo el bienestar de Madrid, destruyendo la economía de Madrid, destruyendo las economías familiares, los negocios, la clase media de Madrid. A propósito, con intención, sin necesidad, de forma gratuita, como están haciendo. Es muy tremendo ver lo que está sucediendo y es tremendo ver cuántos les siguen. Todo ese coro de mediático que tenemos, que no, toda esa cobardía infinita de tantos políticos y de tantos medios y de tanto entorno y de tanta economía, el IBEX, viendo lo que está sucediendo, están ahí realmente de aduladores de este personaje, a ver cómo le cogen, engañan parte de lo que puede venir de Europa, a los que está engañando también, porque como está engañando a todos los españoles, porque esos fondos de reconstrucción que vengan van a venir condicionados, absolutamente condicionados. Además ellos están haciendo todo tipo de trampas para intentar succionar eso para cosas que ya se han gastado. Se han gastado todo, han quebrado el país. En 6 meses han quebrado el país. Este país estaba en dificultades, ahora está hundido. Y están destruyendo el último foco de bienestar, de prosperidad y de vitalidad creativa y emprendedora, empresarial que tiene España, que es
es Madrid, y lo están destruyendo a propósito, para doblegar, para humillar a aquellos sectores de la sociedad española más dinámicos. Quieren liquidar al rey, quieren liquidar a los jueces y quieren liquidar a Madrid. Son los tres puntos, los tres elementos de vitalidad, de respeto a la ley y respeto a las instituciones que les quedan por liquidar, por destruir, para tenerlo todo en una especie de masa desestructurada para poder dividir a la gente, acosar a unos contra otros, hablar de los feminismos y de las diferentes banderías para tener a los españoles divididos, enfrentados, necesitados y dependientes, sobre todo dependientes del Estado y por tanto obedientes. Ese es el plan y eso es lo que están haciendo y eso es lo que han hecho ahora, destruir, darle el golpe. No podían permitir que Madrid se vaya recuperando por sí misma, que todos los datos de las últimas 3 semanas iban mejorando desde que se aplican las medidas de la comunidad, estaban mejorando los datos, no así en otras partes, no así en otras regiones donde no van a aplicar nada. Sin embargo, tenían miedo de que si dejaban pasar este puente y la semana que viene realmente se viera el éxito de la Comunidad de Madrid y se viera que se puede hacer de otra forma y que no dependen de ellos y que Madrid puede volver a tener su pujanza y Madrid ser independiente y Madrid confiar realmente en la empresa privada, en el movimiento, en la sociedad viva como tal. Eso es lo que no quieren y por eso querían liquidar Madrid y no podían permitir ni que tuvieran este puente que hubiera ayudado a tantos negocios pequeños, medios en el centro, a tantos restaurantes que están cerrando y que ahora van a cerrar estos días definitivamente, echando a toda la gente que tenían esos restaurantes que podían salvarse por lo menos un poquito más para darle tiempo al tiempo, a ver si podían recuperarse después. Lo cortan, lo zajan así, de esta forma, con esta chulería, anunciándolo ayer por la noche a través de sus medios chivatos de difamación, anunciando ya el estado de alarma, entonces diciendo que van a darle un ultimátum prácticamente a la comunidad y antes de hablar con la presidenta de la comunidad ya tienen decidido, ya han filtrado que van a aplicar el estado de alarma. Esta chulería chavista, comunista, canalla, prepotente, soberbia, del Pablo Iglesias diciendo a ver si se callan ustedes cuando está hablando un vicepresidente, como decía el otro día. Esas amenazas al juez que está investigando a Pablo Iglesias, amenazas que le han llevado a García Castellón, que es un juez que ha bregado en todos los frentes de ETA, de mafias, también fuera en el extranjero, le han llevado a pedir protección en el Consejo General del Poder Judicial de las amenazas de muerte que recibe del entorno de Iglesias y de Podemos, de toda la mafia comunista que está ahí aterrando, asustando, intimidando a los jueces porque los quieren derribar, humillando al rey para quebrar la monarquía y, como digo, acosando a Madrid como están acosando a Madrid, que es una vergüenza y es un escándalo total, pero vamos, a algunos no nos sorprende porque llevamos mucho tiempo avisando que se estaban juntando todos los factores para que tuviéramos en España una situación como la que tenemos en este momento, en la cual la amenaza para nuestras libertades es absolutamente terrible. Tenemos ya en este momento a unos déspotas que desprecian al Estado de Derecho, que desprecian la democracia, que son aliados objetivos, socios de los peores regímenes asesinos de narcotraficantes de Iberoamérica y que tienen aquí un proyecto propio para liquidar la democracia e instaurar un régimen que se mueva como se han movido desde ayer los ministros, que ya se habían ido unos cuantos, se habían ido ya de puente el jueves, se habían ido de puente el jueves aprovechando y han tenido que venir para impedir a los madrileños salir de sus casas, salir de sus ciudades. Han tenido que interrumpir brevemente sus
puentes que, por supuesto, van a celebrar y van a disfrutar ellos fuera de Madrid. Estos personajes, este desprecio a la libertad ajena, este desprecio al trabajo, al patrimonio, a las familias, a los sentimientos y a los intereses de los españoles, eso es lo que caracteriza a esta tiranía que se nos va metiendo, que se nos ha metido en el Consejo de Ministros, se nos ha metido en el Gobierno de España y está destruyendo España en todos los sentidos. Esa tiranía, efectivamente. Hermann Tertsch, muchísimas gracias por esa valoración. Gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Un saludo. Un saludo. Mucha fuerza a todos y mucho ánimo. Efectivamente, muchas gracias. Tiranía, efectivamente, esa era la misma palabra que desde Vox utilizaba Rocío Monasterio, lo que ha denunciado como tiranía de Sánchez a la hora de imponer medidas a la Comunidad de Madrid. Así lo decía. Lo que no tiene que ocurrir es que Sánchez imponga la dictadura esta del estado de alarma, ¿no? Yo creo que tiene que desistir ya de su ataque a Madrid y la señora Díaz Ayuso lo que tiene que hacer es tomar las riendas de la Comunidad de Madrid y gestionar. Tiranía y dictadura son las palabras que se están utilizando. David, ¿qué opinión te merece? Bueno, los ciudadanos están en medio de una guerra absolutamente política que ha emprendido el Gobierno central contra la Comunidad de Madrid. Punto primero. ¿Por qué? Porque al final la Comunidad de Madrid es objetivo número uno a batir. No tiene ningún sentido el estado de alarma. Cuando escuchábamos al ministro esta mañana explicar el motivo, decía, no, mire, es que hay que confinar por sectores y por barrios y por distritos. Y claro, cuando no se hace hay que intervenir. Pero es que este señor no ha vivido aquí estos últimos meses. ¿Qué ha hecho la Comunidad de Madrid? Eso es lo que había hecho ya la Comunidad de Madrid y le estaba dando buenos resultados. Claro, entonces, bueno, el señor ministro dice que no se ha hecho. ¿Para qué se reunieron? ¿Para qué la foto de las banderas? ¿Qué significa esto? Pues significa que el Poder Judicial ha tumbado esas medidas y, como bien ha explicado Hermann, efectivamente Sánchez se ha revuelto contra sí mismo y dice, no, a mí no me tumba nada nadie, y por la vía del estado de alarma va a imponer a los ciudadanos de Madrid de esta forma tan terrible estas medidas. Bueno, un auténtico escándalo. Juan Carlos, ¿qué te parece? ¿Qué me parece el qué? Bueno, la imposición de este estado de alarma del Gobierno central sobre Madrid, cuando Madrid había tomado ya unas medidas que parecía que estaban dando resultado. Yo no creo que sea una imposición. Yo creo que es una consecuencia de que, bueno, o sea, el estado de alarma es que está estigmatizado, es decir, suena poco progre, poco liberal, suena a escándalo, pero el estado de alarma es una herramienta más del Estado de Derecho, como es el Código Penal, el Código Civil, las leyes. Y desgraciadamente, nos guste o no, la única herramienta que tienen los políticos gobernantes para poder tomar medidas extraordinarias sin que un juez se lo tumbe y disponer de todos los recursos necesarios para una crisis sanitaria o económica o como sea, algo extraordinario, es el estado de alarma. Mientras no se modifique en esa legislación, no hay otra herramienta. El Parlamento español ha estado de vacaciones desde mayo. Ibais a reformar la legislación para no tener que recurrir al estado de alarma o al de excepción. Ibais a hacerlo. Fue una de las condiciones para los apoyos del estado de alarma. Sánchez, esas fueron condiciones. No habéis hecho nada, ni tú como gobierno, ni los legisladores. ¿Dónde están los grupos parlamentarios? ¿Qué hacen los portavoces de los grupos parlamentarios, salvo poner tweets para criticarse unos a otros? Tenían que haber hecho reformas legislativas express para no tener que llegar a esta situación. ¿Y qué ha estado haciendo la Comunidad de Madrid? Desde agosto sabíamos todos en Madrid, los que vivimos en Madrid, que cada día teníamos más infectados. Somos mayoz amarillo en el mundo. Y no somos Etiopía, somos Madrid, tenemos recursos económicos, científicos, dotaciones, dinero. ¿Y qué se ha hecho? Hemos llegado a 1000 y pico contagiados en algunas zonas. Es una auténtica vergüenza. Pero claro, Madrid no tiene elementos disciplinarios, no tiene policía, no tiene guardia civil como tienen en Cataluña o como tienen en País Vasco. ¿Cómo vas a guardar la disciplina si tienes que hacer restricciones? No la tienes. Por lo tanto, Madrid tenía que haber pedido el estado de alarma porque no tiene otra herramienta ya en el mes de agosto. Pero claro, es que suena muy mal el estado de alarma, parece como una victoria del otro. No, señor, sois todos una panda de miserables.
Y hemos llegado a esta situación porque sois una panda de miserables, todos. El PP, el PSOE y todos los grupos parlamentarios. Y no digamos ya mi partido. Lo del señor Aguado es vergonzoso. Hay que hablar, hay que dialogar, hay que negociar. Que no hay que negociar nada, que la salud no se negocia, que lo que hay que hacer es ejecutar. Y tú estás en ese gobierno y no le puedes estar haciendo la cama a tu presidenta. Y si no te gusta lo que hace la presidenta, porque cometió un error garrafal poniendo ese recurso, pues vete de ese gobierno. Hombre, ya está bien. Alex. Bueno, yo creo que lo que ha hecho el gobierno hoy es una segregación clasista, ¿no? Es decir, ha confinado a los municipios más pobres de Madrid. Digo, esto es el planteamiento que escuchábamos hace unos días cuando aislar Vallecas, Usera, etcétera, los distritos del sur de Madrid, se llamaba segregación clasista, ¿no? Y era segregar a los pobres frente a los ricos. Esta era la argumentación, con lo cual, yo, siguiendo con esa misma lógica, digo, pues el gobierno ya ha hecho lo mismo, ¿no? Ha aislado Parla, Fuenlabrada, Alcorcón, Leganés, y no ha segregado Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Boadilla del Monte, ¿no? Eso debería ser la lógica que han estado utilizando muchas personas de izquierdas en estos últimos días. Qué curioso, ahora lo hace el gobierno y ya no hay segregación clasista. Es más, yo estaba leyendo algunos tweets de algunos vecinos de Leganés, Fuenlabrada, etcétera, aplaudiendo la medida del gobierno porque dicen, por fin han acabado con la segregación clasista, porque claro, ya no es solo Vallecas, ya es todo Madrid. Y dices, pero vamos a ver, tú estás escribiendo, tuiteando desde un municipio de Madrid que tiene una renta de las más bajas, o Parla, o una de estas, te están confinando y no te estás quejando de que a Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas, Boadilla le estén confinando. Es decir, la lógica que valía hace una semana ahora no vale, ¿no? Primera contradicción. En segundo lugar, a ver, lo que vimos ayer, yo no sé si nos hemos parado a pensar en la gravedad. Es decir, un tribunal le dice al gobierno de la nación que ha pisoteado derechos fundamentales. O sea, quiero decir, vamos despacio. Vamos a pensar en cualquier país del mundo donde un tribunal declare que un gobierno, el que sea, me da igual, pisotea derechos fundamentales de los ciudadanos. Vamos a imaginar que un tribunal decretara que Ayuso, o en su momento Rajoy, o Juanma Moreno, o me da igual quién sea, pisotea derechos fundamentales. Bueno, estaría la ciudad de Madrid ya en llamas, desde ayer. Oye, aquí no ha pasado nada. Es más, efectivamente, sale nuestro presidente, el doctor Sánchez, encantado de haberse conocido, y dice, por mis santas pistolas, que esto sale, y decreta un estado de alarma. Claro, al final, ¿qué ocurre? Que, lo ha dicho Germán Terst, o sea, efectivamente, estamos viviendo en una tiranía. O sea, no olvidemos que este es un gobierno que durante los primeros meses de mandato estaba gobernando a golpe de decreto ley, ¿no? Franco sale por decreto ley, porque a mí me da la gana. Impongo el estado de alarma por decreto ley. Lo que haga falta, o Real Decreto, fue el tema de Franco. Quiero decir, y luego, por supuesto, nos embadurnan todo su lenguaje de democracia, diálogo, tolerancia. Pues vayamos a la realidad, esto es lo que hay. Es lo que hay, da la impresión de que las decisiones impuestas por el gobierno de Sánchez se amparan más en revanchismo político que en criterios sanitarios, porque afectan únicamente a la Comunidad de Madrid, pero no a otros territorios nacionales donde los datos quizás sean iguales o incluso peores. Hacemos una pequeña pausa y repasamos exactamente cuáles son esos datos respecto a la nación y respecto a la Comunidad de Madrid. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/distritotv o llamando al 913-719-167.
La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecemos soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tienen un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consúltenos su caso. Su salud y su sonrisa son nuestro compromiso. Visite nuestra página web institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es. El Gobierno de Sánchez ha impuesto de manera unilateral el estado de alarma en la Comunidad de Madrid, a pesar de que, según los datos, parece ser que las medidas adoptadas por la comunidad estaban funcionando positivamente, y no lo ha hecho en otras comunidades que quizá tuvieran índices iguales o incluso peores. Vamos a echar un vistazo a los datos de España y de Madrid. A fecha de ayer, día 8 de octubre, según datos del propio Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, resulta que se habían producido en nuestro país 848.000 casos de contagio. En Madrid, concretamente,
concretamente 258.000. De personas fallecidas, las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad las establecen en 32.688. Como saben ustedes, hay otras cifras que elevan por encima de los 50.000 las víctimas mortales y hay incluso gente que piensa que pueden ser muchas más. Pero en cuanto a números oficiales, son estos 32.688 que declara el gobierno de Sánchez. En Madrid, los fallecidos han sido 9.637. Los nuevos casos en el último día han sido en toda España 5.585 y en Madrid 2.265. Y los fallecidos de los últimos 7 días han sido 421 en toda España, 63 en Madrid. Los hospitalizados en los últimos 7 días, 2.452 en toda España, de los que 172 se encuentran en las unidades de cuidados intensivos y 346 en Madrid, de los que 12 son los que están en la UCI. Si pasamos al gráfico número 2, vemos que el número de casos nuevos diarios desde el inicio de la pandemia alcanzó un pico enorme, ahí vemos entre los meses de marzo y abril, en el que se superaron, bueno, los 9.000 diarios en los momentos más graves de la pandemia. Después se produjo ya esa desescalada y nos encontramos en lo que se ha dado en llamar la segunda ola, donde hemos visto que a fecha de ayer volvían a crecer los datos, pero hasta encontrarnos en esos 5.500 y sin alcanzar las cifras tan altas que habíamos vivido en la primera ola. Tenemos más datos que ofrecerles. Vemos un tercer gráfico en el que podemos ver la tasa de incidencia por 100.000 habitantes durante los últimos 14 días por cada comunidad autónoma. Vemos que efectivamente en Madrid encontramos una tasa elevada de nuevos casos diarios, pero no es la más alta. En Navarra, por ejemplo, vemos que son superiores. Sin embargo, la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de establecer un estado de alarma no se ha decretado ni para Navarra ni para otras comunidades que pudieran tener índices que se consideran por encima de lo razonable y solamente para la Comunidad de Madrid. Vamos con otro gráfico en el que podemos ver los fallecidos diarios por COVID en España en los últimos 14 días. Desde los más altos puntos de incidencia que se produjeron durante lo que se llamó, en fin, este inicio de la segunda oleada, que le han dado en llamar, vemos que han sido altos, pero que después, posteriormente, hemos ido viendo cómo progresivamente iba disminuyendo. Y vamos a terminar con otra información que también nos facilitan en un nuevo gráfico, en la que apreciamos lo que llaman tasa de incidencia en Madrid de los últimos 50 días por cada 100.000 habitantes. Resulta que, bueno, la tasa de incidencia se iba produciendo, iba alcanzando sus máximos picos. Vemos que también alcanzaba entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre los puntos más altos, pero después también empezaba a bajar un pequeño rebrote, pero continuaba con la desescalada progresiva. Ante estos datos, ¿qué es lo que estamos apreciando fundamentalmente? Que después de un primer brote, la primera oleada con esos elevadísimos picos, la desescalada posterior y la segunda oleada, desde el momento en que se empiezan a aplicar medidas, va siempre disminuyendo el índice de afectados, de fallecimientos, de ingresados en la UCI. Es de suponer, por tanto, que las medidas que había adoptado la Comunidad de Madrid iban dando sus resultados. Eso es al menos lo que ha dicho el consejero de Sanidad de la Comunidad madrileña, Enrique Ruiz Escudero, que decía que era inexplicable que se aplicara ahora el estado de alarma cuando esas medidas adoptadas por el Gobierno regional estaban funcionando. Tenemos un modelo que funciona, que está haciendo que desciendan el número de casos de contagios y a nivel sanitario, y desde luego que es lo que vamos a hacer de manera permanente. Nosotros hemos tratado de convencer al Gobierno de España de que este modelo funcionaba. No han querido, han puesto en duda los datos que nosotros aportábamos. Los datos son los que aportan nuestros profesionales en salud pública, en nuestros hospitales, en nuestra atención primaria, y los han puesto en duda. Es algo que no toleraremos nunca, y tengo que decir que con esos datos el Ministerio en varias ocasiones ha dudado de la veracidad de esos datos, pero nosotros vamos a seguir con esa monitorización diaria, con ese aval de los resultados de las medidas que hemos tomado, y desde luego que hemos tratado siempre de convencer al Ministerio, pero no nos han dado la oportunidad de hacerlo. Tenemos comunicación con nuestro comentarista habitual, Lucio Muñoz. Don Lucio, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Como siempre, un abrazo para ti y para todo el equipo de Distrito TV. Muchas gracias, Lucio. Encantados de que nos acompañes. Oye, cuéntanos, si estamos viendo que los datos oficiales indican que se estaba produciendo la desescalada de casos, de contagios, de fallecimientos, es decir, si estaban funcionando las medidas adoptadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿a qué viene esta imposición repentina del Gobierno de la Nación de establecer el estado de alarma para Madrid?
Bueno, desde mi humilde punto de vista, es una operación a la que yo denomino pues, un golpe de Estado autonómico, en este caso contra la Comunidad Autónoma de Madrid. Como tú bien has expuesto, Javier, el motivo de este Real Decreto que desarrolla el estado de alarma no responde a criterios sanitarios, puesto que, reitero, como tú bien has dicho, pues los datos de la Comunidad de Madrid iban mejorando varios días. En concreto, 10 días los ingresos hospitalarios iban bajando progresivamente. Y a fecha de hoy tenemos 467 casos por 100.000 habitantes en la Comunidad de Madrid, por debajo del criterio que establece Sanidad. Por tanto, y también la pregunta que nos hacemos es por qué antes, hace una semana o hace varios días, hace unos cuantos días, que los datos eran peores, ¿por qué nadie tomó medidas? Es decir, el señor Simón estaba en televisión y el presidente creo que estaba de vacaciones. Ahora que los datos mejoran es cuando se decreta este estado de alarma. Está claro que esta decisión responde a un proyecto político, ideológico, sectario, de ingeniería social, y lo que se pretende es que se destituya al gobierno de la Comunidad de Madrid, porque no olvidemos que este proyecto responde a uno de los objetivos clave del gobierno comunista o socialcomunista. A mí me gusta llamarlo comunista más que socialcomunista, porque de social no tiene nada. Por tanto, y de socialista yo creo que tampoco, es más comunista. El objetivo es que la Comunidad de Madrid caiga y, por supuesto, deteriorar la economía de Madrid, y así se deteriora la economía de España, porque la economía de Madrid es el 20% del PIB y, sobre todo, es el motor económico de España desde hace ya bastante tiempo. Si tomamos referencias internacionales, pues comprobamos como en Europa, en los países de nuestro entorno, se está tomando pues como medidas, se está llevando a cabo, pues estas medidas se están llevando a cabo a través de una legislación ordinaria. No es el caso de España, que se ha tomado medidas de ámbito legislativo extraordinario. Y si nos fijamos en Nueva York, por ejemplo, pues las medidas son de confinamiento selectivo, en concreto de distritos, de distritos postales, que son como zonas o barrios, si lo denominamos barrios, entre comillas, barrios muy grandes, en los cuales hay una incidencia de contagio grande. Este es el plan que ha presentado la Comunidad de Madrid. Es un plan que no ha querido escuchar el gobierno. Es un plan que englobaba a 51 zonas de alta incidencia para realizar confinamientos selectivos, pero el gobierno no ha querido. Yo tengo la impresión que este plan ya estaba urdido desde hace tiempo y han tomado la decisión de establecer el estado de alarma ahora porque están viendo que la gestión de la Comunidad Autónoma de Madrid va por buen camino y estaban intentando luchar con bastante buen criterio contra la pandemia, y antes que evolucionara estos buenos datos, pues evidentemente han tomado la decisión de cortar esos buenos datos y así pues que los españoles no tengan constancia de esa buena gestión que se estaba realizando desde la Comunidad Autónoma de Madrid. O sea, Lucio, podemos entender, por tanto, que este decretazo de Sánchez es fruto de la rabieta que ha cogido porque los tribunales han tumbado sus imposiciones anteriores. Eso han dicho algunos periodistas y en algunos medios se ha determinado así. Yo no estoy de acuerdo. Es posible que se haya enfadado en virtud de esta sentencia o de este auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid, en la que pues daba carpetazo a los objetivos de Sánchez. Pero yo creo que esto era un plan que ya tenían tomado de antemano. Lo que ocurre es que, no sé si a través del estado de alarma o de otra manera, lo que ocurre es que el COVID les ha allanado el camino. Pero uno de los objetivos de este gobierno es destituir a la Comunidad de Madrid. Y mucho me temo que esta es la primera fase del proyecto, puesto que la segunda fase será intentar desarrollar una moción de censura pues parecida a la que les aupó al Gobierno Nacional. Por tanto, creo que es un momento muy importante para que la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, tome cartas en este asunto, puesto que está en juego el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Repito, esto es un golpe de Estado autonómico contra la Comunidad Autónoma de Madrid por parte de un gobierno comunista. Lucio Muñoz, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Muchísimas gracias a ti, Javier, y a todo el equipo de Distrito, como siempre. Muchas gracias. Muy buenas noches. Alex, ¿cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver, yo lo que me gustaría sería preguntar si estos 9 o 10 municipios de Madrid, pregunto, ¿son los 10 peores de España? Según los números, porque quiero decir, aquí se supone que estamos utilizando criterios científicos. El gobierno dio hace unos días los 3 criterios, más de 500 infectados por cada 100.000, etcétera, el tema de las UCIs y todo esto, ¿no? Porque entonces lo lógico sería decir a toda España, oiga, en el momento en que cualquier municipio de España pase de estos números, de 500 afectados por 100.000 habitantes, quedará inmediatamente confinado. Entonces, un pueblo en Gerona de 5.000 habitantes, ¿no? Está en 490. Bueno, pues en un momento, si llega a 500, ¡pum!, ese municipio queda confinado automáticamente. Eso sería lo lógico. Y yo creo que todos lo entenderíamos, porque serían las mismas reglas de juego para toda España. Pero claro, que de repente el gobierno, un día después de que un tribunal le haya dicho que ha pisoteado derechos fundamentales de los madrileños, determine que 10 municipios, casualmente todos ellos en la Comunidad de Madrid, cuando hemos visto que efectivamente en Navarra la incidencia es mayor, hombre, vuelvo a decir, es que me parece que esto es blanco y en botella, o sea, es evidente la animadversión que tiene este gobierno contra el gobierno de la Comunidad de Madrid y le importa 3 pimientos todo lo demás. Me ha hecho gracia cuando el consejero le ha dicho que ellos presentaban datos al Ministerio y el Ministerio dudaba. Pero vamos a ver, pero si tenemos dudas es de los datos del Ministerio, que ni siquiera son capaces de decir la verdad en el número de muertos. Y se permiten, es decir, después de mentir, se permiten el lujo de dudar de los datos que facilitan los sanitarios y los profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid, y dice que manifiestan dudas, cuando nos han mentido a la cara, ocultándonos por lo menos 20.000 cadáveres de españoles que han fallecido a causa del COVID, y diciendo que tenemos 32.000 y pico muertos. O sea, es una broma macabra propia de un gobierno como este. Juan Carlos. Bueno, vamos a ver, por puntualizar, el estado de alarma lo han decretado para cumplir con lo que ha dicho el tribunal. El tribunal lo que le ha dicho en este caso a la Comunidad de Madrid es que la forma en la que se ha decretado estas restricciones no es la que hay que hacer. No se lo ha dicho la Comunidad de Madrid, bueno, se lo ha dicho el Estado. Bueno, da igual, o sea, el Estado le dijo a la Comunidad de Madrid, aplica esto, la Comunidad de Madrid lo puso en el boletín y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dicho que así no se hace. Que tienen 2 opciones, una, o utilizar la ley de medidas especiales de sanidad, en su artículo 3º, que es una ley que tú, como eres abogado, la conoces, que son 4 textos muy esmirriados y eso es lo que habría que desarrollar. Pero bueno, el artículo 3º dice que las autoridades podrán tomar medidas para evitar contagios. Bueno, por lo que le ha dicho el tribunal es, hagan mención a esta ley, no a una orden ministerial. Y segundo, bueno, es que lo tienen que decir, si les obligan lo tienen que decir, aunque parezca de perogrullo el tribunal tiene que decírselo. ¿Sois tontos, no sabéis redactar una norma? Pues sí, es lo que le han dicho, ya está, justo. Espera, sigo. O utilicen el estado de alarma, ¿vale? Y así yo no tendré que decirles a ustedes que son tontos, ¿eh? Eso es un poco lo que ha venido a decirle el tribunal a la Comunidad de Madrid y al gobierno de España. Dicho esto, los datos que ha puesto aquí don Javier, vamos a ver. ¿Tiene Navarra una incidencia mayor que Madrid? Sí. En ese tipo de estadísticas, sí. Pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ver. Navarra tiene unos 650.000 habitantes, toda la provincia. La capital, que es lo más poblada, tiene unos 200.000 habitantes. La siguiente ciudad más poblada es Tudela con 35.000. Ninguna de esas 2 poblaciones tiene la incidencia que tiene Madrid. Las poblaciones que tienen incidencia que algunas llegan a 2.000, son unas poblaciones de la Ribera, Villafranca, las tengo por aquí, vamos, hay 7 o 8, que precisamente hoy, viernes, que estamos viendo este programa, han entrado en vigor las medidas estas de restricción también en esas poblaciones que tienen 3.500 habitantes, la que más, es decir, que allí hay poco más de 30 personas contagiadas si las hay. Pero en Madrid tenemos distritos con 1.000. Eso quiere decir que de cada 100 personas que nos cruzamos por la calle, 1 está infectado, ¿vale?
Entonces, no es lo mismo una incidencia de 2.000 en una población de 3.000 personas que una incidencia de 1.000 en un barrio como mi barrio Vallecas, que hay 500.000 de habitantes. No es lo mismo, por favor, o sea, es que hay que ser objetivo. Esto no es un tema de izquierda ni de derecha, es un tema de sentido común. Por lo tanto, Madrid es maillot amarillo en el mundo, en infección, en prevalencia y en todo. Y si no están colapsados los hospitales es porque la gran mayoría de los ciudadanos nos estamos protegiendo. La gran mayoría, salvo los descerebrados que estamos viendo por ahí, nos protegemos con mascarillas, evitamos los contactos, estamos unos teletrabajando, evitamos reuniones, etcétera. Porque si no, estaríamos ya como en el mes de abril de este año. Esa es la realidad. Así que no es una justificación lo de Navarra, no es una justificación. Vamos a ser objetivos. Yo no estoy en contra de las medidas, lo que estoy en contra es de que se use el estado de alarma como herramienta política para cargarse un gobierno, es decir, que es el de la Comunidad de Madrid. Pero eso no ha ocurrido, David. Bueno, pero esa estrategia pura y dura, es decir, los ciudadanos están en medio de una guerra, y lo he dicho antes y lo repito, entre el Gobierno Central y la Comunidad de Madrid. Es decir, y el Gobierno Central lo usa como si fuera una estrategia pura de marketing, es decir, está tratando toda esta situación a favor de obra. Es decir, no está tratando esta situación con informes técnicos, entre otras cosas, porque como tú bien apuntabas, Juan Carlos, yo sí les digo que son tontos. Yo sí les digo, ¿qué pasa? ¿Que el Gobierno Central no tiene abogados del Estado? ¿Qué pasa? ¿Que el Gobierno Central no tiene expertos? ¿O es que esta orden ministerial la han redactado los mismos expertos del comité de expertos que no existe en ningún momento? Seguramente lo han redactado ellos. Porque, mire, no me tome el pelo. Es decir, el Gobierno Central tiene herramientas suficientes para que alguien, por ejemplo, como tú, que no te dedicas al mundo del derecho, sepa, que tú lo sabes, cómo hay que aplicar esa normativa. Es decir, yo no soy experto en derecho sanitario, pero, hombre, un abogado del Estado, alguien, es decir, seguramente sí sepa, porque el propio Ministerio de Sanidad tiene abogados del Estado en plantilla. Dicho esto, voy a decir una cosa, al hilo de lo que decía antes Alex, con el tema del Ministerio y de los datos, a mí me sorprende soberanamente que los datos del Ministerio sean los que valen, pero si el Ministerio no tiene personal, si está vacío de competencias, si no tiene medios, si los datos más reales los tienen las comunidades autónomas, en este caso la Comunidad de Madrid, ¿por qué? Porque están a pie de obra, porque son los que controlan los centros de salud, porque tienen un reporte automático y directísimo de todos los centros de salud. Entonces, a mí que no me diga el señor Illa que no comparte los datos de la comunidad. Oiga, es que la comunidad está en primera línea de fuego, es decir, le guste o no le guste. ¿Qué pasa? Que es una cuestión absolutamente política, pero política del todo, es decir, no es una cuestión técnica. ¿Por qué? Porque no tienen expertos. Primero, el Ministerio de Sanidad no tiene expertos y además no los conocemos. El famoso comité famoso no existe, así que será el mismo que es el que ha redactado esta norma, no tiene ningún sentido. Entonces, que no nos tomen el pelo. Pero fíjate, una cosa, por ejemplo, sobre lo que has dicho de Navarra, que supera por bastante en la media a la Comunidad de Madrid, no olvidemos que estos criterios se aplican a poblaciones de más de 5.000 habitantes. No estamos hablando de pequeños pueblos, sino a poblaciones de más de 100.000. Los de Madrid a 100.000. Sí, pero lo que se aplica en toda España son municipios de más de 5.000 habitantes. Entonces, hay municipios en España de más de 5.000 habitantes que pasan de los 500 infectados y no se está declarando estado de alarma. Con lo cual, no es baladí el caso de Navarra, ni es una justificación, no, es que es real, es que ahí están las estadísticas. No, vale. Entonces, yo lo que digo es, y lo que me parece que es de sentido común, las reglas de juego tienen que ser las mismas para todo el mundo. En segundo lugar, yo creo que también, bueno, y luego también sobre lo que has comentado de los pueblos, es que hay muchos más factores. Por ejemplo, también todo el tema de la media de edad. Es que seguramente no sea lo mismo un pueblo de la España abandonada de 100, 200, 300 habitantes con una media de edad de población de 60 y pico, 70 años, porque probablemente con que solo tenga 2 o 3 casos de infectados, la incidencia sea mucho mayor que en un barrio de una gran ciudad donde la media de edad es mucho más baja. Con lo cual, o sea, veamos todo, que no es tan fácil hablar a nivel de estadísticas, sino que veamos también, insisto, temas como la media edad. Y por último, Sánchez la semana pasada pues fue a hacerse la foto a Sol, ¿no? Fue a hacer el paripé, bueno, lleva haciéndolo ya un par de años, pero fue a hacer el paripé, porque lo que, quiero decir, si uno analiza con esa objetividad que tú decías,
la semana pasada del Gobierno y de Sánchez en relación con la Comunidad de Madrid, empieza la semana con el señor Sánchez yéndose a hacer la foto, firma, no sé qué, etcétera, etcétera. Al día siguiente, de los 2 días, es cuando rueda de prensa del consejero de Sanidad y contrarrueda de prensa 5 minutos antes del ministro Illa. Inmediatamente después, el vicepresidente del Gobierno ataca a la Comunidad de Madrid cuando había dicho Sánchez que estaban aquí para ayudar y no para imponer. Fijaos lo que dijo. Estaban aquí para ayudar y no para imponer. Y acaba de declarar el estado de alerta, del estado de emergencia en la Comunidad de Madrid, el que venía a ayudar, no a imponer. Entonces, yo vuelvo a decir, las palabras están muy bien, pero vayamos a los hechos. Los hechos sí que son absolutamente objetivos. A mí el discursito que de uno que de otro me da absolutamente igual. Yo lo que veo son los hechos. Los hechos es que es un gobierno totalitario que está utilizando figuras como Real Decreto, Decreto Ley, imposición en contra de lo que dice un tribunal para hacer lo que le sale de las mismísimas narices. Pues bueno, yo creo que lo que ha hecho Sánchez es lo que ha dicho el tribunal, que hay que utilizar las medidas legales que hay. Y si no nos gustan, pues que se cambien en el Parlamento. ¿Os acordáis del debate que hubo también la semana pasada del tema del consenso? Vamos a ver, yo no me dedico al derecho, pero es que simplemente hay que ponerse a leer y a entender. Vamos a ver, el consenso no tiene validez jurídica. O sea, cuando hay una votación, jurídicamente, cuando se tiene que someter algo a votación, solo hay 3 tipos de votación que son válidas, que son la unanimidad, la mayoría cualificada o la simple. No se contempla nada, otra cosa que no sean esas 3 figuras. Lo del consenso es un elemento etéreo que significa que en un posicionamiento político varias partes llegan a un entendimiento por consenso y presentan todos a la vez esas conclusiones. Pero si hay un consejo interterritorial y se somete a votación algo, el consenso no vale. O vale la mayoría absoluta, o vale la mayoría simple, o vale la mayoría cualificada. O la unanimidad, perdón. Por lo tanto, es que también está mal redactada ese texto de la ley, porque es que un consenso no es un elemento de votación. Y esto ha servido para tiras y tiras de periódicos y de titulares y de cosas que es que no ha habido consenso y no ha habido consenso. Pero si es que no existe ese elemento, y tú que eres letrado, o sea, estas cosas Carlos, estamos mal informando a la aquí, gente. Cuando decimos que la ley está mal, es verdad que la ley, el problema es que la sociedad evoluciona más rápido que la ley. Entonces, y luego tenemos un problema añadido, que los políticos y sus señorías y hasta el propio gobierno se han ido a vacaciones. Hombre, es que ha habido ministros que han tenido que volver corriendo porque ya estaban de puente. Oiga, es decir, está usted vendiendo, digamos, una exigencia que usted mismo no cumple. Tendrán que volver. Es que, sí, no, claro que tendrán que volver, faltaría más. Tienen que volver al Consejo de Ministros. Yo creo que era innecesario lo del estado de alarma. Desde luego, desde todo punto, ejemplo, vamos. Andalucía ha confinado Linares en Jaén, y entre otras cosas, Almodóvar del Río en Córdoba, Casariche en Sevilla, claro, y allí no cosas, se ha aplicado Javier, ningún estado de alarma. Javier, Lo mismo que la Comunidad de Madrid funciona. había tomado la decisión de confinamiento de esos municipios del sur de la comunidad y de algunos distritos de la capital, claro. Sin y el gobierno no se lo Pero ha querido permitir, pero es que esa es la prueba, lo que decía, yo comentaba antes, que hay municipios en España que sobrepasan. Y al sobrepasar los 500 casos por 100.000 habitantes, han tomado la decisión de Pero Andalucía no ha recurrido ese acto, ha acatado. O sea, Madrid acató. Pero Madrid acató. Sí, pero recurre. Acatar y recurrir, claro. Pero es que si tú recurres, ya pero, provocas Carlos, que el tribunal se terreno pronuncie. del Si diario. Moreno Bonilla hubiera recurrido eso también, pues probablemente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía hubiera dicho lo mismo. Pero vámonos no habéis redactado esto como Dios manda. Al terreno doméstico. Si es que el problema multa. es que... entonces, es como una multa. Bueno. Tú pagas la multa y luego recurres. Pues eso es lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, que en el derecho administrativo pero ¿por se qué no lo han contempla. hecho en otras comunidades que también votaron que no? Bueno, eso es otra historia. ¿Vale? Pero ¿Y por qué Madrid dijo lo que ayer dice- Isabel? Dijo, bueno, quédense en Madrid, no se vayan, que aunque... Pero vamos a ver, me estás diciendo que has recurrido esa norma que están diciendo es que ese confinamiento, que puedes estar de acuerdo o no, lo has acatado, y ahora que el juez ha dicho que eso no es válido, resulta que les estás diciendo a los madrileños que hagan lo mismo que tú has recurrido.
No. Esto es lo que se está hablando en la calle. Esto es lo que se está hablando en la calle. Eso es lo que se está hablando en la calle. Carlos, hay una cosa que es evidente, es decir, que estamos en la Comunidad de Madrid y en España en general, que estamos en una situación de crisis sanitaria. Yo creo que eso no lo pone nadie en duda. O sea, estamos en una crisis sanitaria. Lo que estamos discutiendo es si el gobierno se puede arrogar una serie de funciones para confinar con una declaración de estado de alarma en una comunidad autónoma, cuando son unas razones absolutamente torticeras. Pero estamos en una crisis sanitaria. Entonces, evidentemente, ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo, oigan, a ver, que no lancemos campanas al vuelo, que estamos mal, que ahí están las cifras. Madrid no está Entonces, bien. ¿para qué recurre a las normas? Madrid es por la forma en la que se está imponiendo. Bueno, el caso es que el gobierno ha decretado el estado de alarma en la Comunidad de Madrid, en estos 9 municipios, incluido Madrid capital, y que entrase en vigor a las 3 de esta tarde. A esa hora había colas en todas las carreteras de salida de Madrid de gente que trataba de huir, tratando de poder pasar fuera el puente del Día del Pilar, fuera de Madrid, antes de que alguien les obligase a quedarse confinados. En fin, de todos modos, ya saben que siempre les recomendamos prudencia porque la pandemia sigue adelante. Procuren evitar aglomeraciones de gente, el contacto directo, mantengan las medidas de higiene y, sobre todo, la utilización de mascarilla. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato porque la guerra que tiene Pedro Sánchez declarada a Isabel Díaz Ayuso no es el único frente que tiene abierto. También está en plena campaña de acoso y derribo contra el rey y la monarquía. Ya saben que hace unos días le vetó su presencia en la entrega de despachos a los nuevos magistrados en Barcelona, pues hoy le ha acompañado a la ciudad de Condal a una entrega de premios de carácter económico, quizá para demostrar el rey hace lo que yo digo. Ahora les contamos. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad.
Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo.